Este tutorial explicará cómo transferir toda la información de usuarios de un equipo a otro, sin necesidad de repetir el enrolamiento de todos los empleados. Esto es particularmente útil cuando se tiene más de un equipo en el que deben identificarse las mismas personas. Solo debe darse de alta a los usuarios, enrolando sus huellas en un equipo. Luego se toman los datos de ese equipo y se los transfieren al resto de los equipos en forma automática, evitando tener que repetir la tarea de alta de usuarios en cada uno de los equipos existentes. Existen dos formas distintas de realizar esta transferencia de datos. La primera se realiza desde la PC utilizando el software de control y asistencia. En este caso, todos los equipos deben estar conectados en red. Primero, se transfieren los datos existentes en el primer equipo a la PC. Luego, estos se descargan desde la PC al resto de los equipos existentes. La segunda forma puede implementarse en aquellos casos en los que no existe conexión de ningún tipo entre los equipos y la PC. En este caso se utiliza un pendrive. Primero se transfieren los datos existentes en el primer equipo al pendrive. Después se realiza la descarga de los datos del pendrive al resto de los equipos existentes. En primer lugar, va a realizarse la explicación de la transferencia de información de usuarios utilizando la PC. Para esto es necesario ejecutar el software de control y asistencia. En este ejemplo existen solo dos equipos. El denominado acceso principal es el equipo donde se ha dado de alta y registrado las huellas de todos los empleados. El equipo acceso secundario es el equipo al que se quiere transferir la información de usuarios. Para poder realizar la transferencia de datos entre los distintos equipos y la PC, es necesario que dichos equipos se encuentren conectados. Esto se logra seleccionando los equipos deseados y pulsando el botón Conectar. El cuadro inferior derecho informa del progreso de la conexión. El estado de conexión de los equipos se refleja en la columna Estado de conexión, como así también en el cambio de color de los iconos correspondientes. Una vez que se ha producido la conexión exitosa, puede procederse a la descarga de la información de usuarios, seleccionando la opción Backup de usuarios, con lo cual se abre la ventana Backup de usuarios. En el cuadro superior izquierdo de esta ventana, se muestra un listado de los equipos conectados. Pueden seleccionarse solo algunos de estos equipos, utilizando la tecla Control, o pueden seleccionarse todos, pulsando el botón Seleccionar todos. En este ejemplo se seleccionará solo el equipo acceso principal, que es aquel donde se encuentra la información de usuarios, que desea descargarse a la PC. El botón Consulta de usuarios permite conocer acerca de la información de usuarios existente en los equipos seleccionados en el cuadro de equipos conectados. Al pulsar dicho botón, se muestran todos los usuarios existentes en los equipos seleccionados. En el cuadro superior central, se muestran los usuarios que contienen los equipos seleccionados, que ya existen con anterioridad en la base de datos almacenada en la PC. En este caso, como los usuarios aún no han sido dados de alta en el software, no se visualiza ningún dato. Si los equipos seleccionados tuvieran almacenados los datos de algún usuario que ya hubiese sido dado de alta en la PC, debería figurar en este cuadro. En el cuadro superior derecho, se muestran aquellos usuarios que se encuentran dados de alta en los equipos seleccionados, pero que aún no figuran en la base de datos del software. En este ejemplo, ninguno de los usuarios dados de alta en los equipos seleccionados existen en la base de datos, por lo que todos los usuarios se muestran en este cuadro. El siguiente paso consiste en la descarga de datos de usuario a la PC, para lo que debe utilizarse el botón Descargar usuarios. En el sector inferior izquierdo de la ventana, es posible definir qué información pretende descargarse. La opción Todos los usuarios permite descargar la información de la totalidad de los usuarios existentes en los equipos seleccionados. La opción Nuevos usuarios permite descargar solo la información de aquellos usuarios que no figuran en la base de datos. La opción Seleccionar usuarios permite al operador seleccionar cuáles son los usuarios de los cuales se desea descargar información. En este caso, pueden seleccionarse los usuarios deseados, marcando las casillas correspondientes a cada uno, en los cuadros superior central y superior derecho. También pueden utilizarse los botones Todos o Invertir, para realizar una selección completa, o para invertir la selección existente.
Las casillas, incluir huellas e incluir rostro, permiten definir al operador si la descarga de la información de usuarios incluirá la información de huellas o rostro que posea cada usuario. La casilla incrementar velocidad permite, cuando la cantidad de información es muy grande, incrementar la velocidad de descarga, en el caso en que los equipos se encuentren conectados en red. En este ejemplo se realizará una descarga de todos los usuarios existentes, incluyendo sus huellas dactilares, por lo que deben marcarse las casillas correspondientes. Debe aclararse que si se descarga la información de cualquier usuario existente en la base de datos, la información descargada reemplazará a la información existente en la misma. Como característica adicional, esta ventana posee una herramienta de borrado de usuarios en los equipos seleccionados. Para utilizarla, deben seleccionarse los usuarios de las formas descritas anteriormente y luego pulsar el botón Eliminar, con lo cual se eliminarán de los equipos seleccionados la información de los usuarios seleccionados. Puede definirse si desea eliminarse los usuarios seleccionados en forma completa o solo sus huellas, rostro o passwords asociados. En este ejemplo, esta herramienta no va a utilizarse. Cuando ya se han definido todos los parámetros necesarios, debe pulsarse el botón Descargar usuarios, con lo cual comienza a producirse la descarga de la información de usuarios de los equipos seleccionados a la PC. Una vez finalizada la descarga, en el cuadro inferior derecho, aparece información acerca del progreso de la misma. Ahora que toda la información de usuarios se encuentra en la PC, es posible cerrar la ventana de backup de usuarios. Ahora debe realizarse el proceso inverso. Debe transferirse la información de usuarios existente en la PC a aquellos equipos en los cuales aún no se encuentran dados de alta dichos usuarios. Para esto debe seleccionarse la opción Cargar usuarios, con lo cual se abrirá la ventana Cargar usuarios. En el cuadro superior derecho, se muestran todos los equipos que se encuentran conectados. Debe seleccionarse aquí el equipo al cual desea transferirse la información de usuarios, marcando la casilla correspondiente. Los botones Todos o Invertir permiten realizar una selección completa o invertir la selección existente. En este ejemplo se seleccionará solo el equipo acceso secundario, que es el equipo al que desea transferirse la información de usuario. En el cuadro superior izquierdo, se muestran los sectores existentes en la empresa. Al seleccionar alguno, aparece, en el cuadro superior central, la información de los usuarios pertenecientes al mismo. En este ejemplo no existe ningún sector definido, por lo que pulsando en el sector raíz, aparece, en el cuadro superior central, la información de los usuarios descargada en el paso anterior. Deben definirse, en el cuadro superior central, los usuarios cuya información desea cargarse en el equipo seleccionado, marcando la casilla correspondiente. Los botones Todos o Invertir permiten realizar una selección completa o invertir la selección existente. Las casillas que se encuentran en la parte inferior izquierda de la ventana permiten definir qué tipo de información desea cargarse en los equipos seleccionados. La casilla Info de usuario indica que se cargará la información básica de cada usuario, como su número de ID y su nombre. La casilla Huellas indica que se cargarán todas las huellas existentes en la base de datos para cada usuario. La casilla Rostros indica que se cargarán todos los rostros existentes en la base de datos para cada usuario. La casilla Fotos en base de datos indica que se cargarán, en caso de existir, todas las fotos definidas en la base de datos para cada usuario. La casilla Fotos en carpeta indica que se cargarán todas las fotos definidas en la carpeta que el sistema pide definir justo antes de comenzar la carga para cada usuario. La casilla Incrementar velocidad permite, cuando la cantidad de información es muy grande, incrementar la velocidad de carga, en el caso en que los equipos se encuentren conectados en red. Una vez que se hayan definido todos los parámetros necesarios, debe pulsarse el botón Cargar usuarios, con lo cual comenzará el proceso de carga de información de usuarios a los equipos seleccionados. Una vez finalizada la carga, en el cuadro inferior derecho, aparece información acerca del progreso de la misma. Ahora que toda la información de usuarios ha sido transferida a los equipos seleccionados, es posible cerrar la ventana de carga de usuarios, con lo que finaliza la operación de transferencia de información de usuarios de un equipo a otro, a través de la PC. Es posible entonces desconectar los equipos involucrados.
Ahora, va a realizarse la explicación de la transferencia de la información de usuarios, utilizando un pendrive, sin ninguna participación de ninguna PC. Primero, se realizará la explicación de cómo debe operarse la carga y descarga de usuarios, utilizando un pendrive, en un equipo con pantalla a color. En primer lugar, debe conectarse el pendrive, en el equipo en donde se han dado de alta y registrado, las huellas de todos los empleados. Luego debe mantenerse pulsada la tecla menú hasta que aparezca en pantalla el menú de configuración del equipo. Con las teclas de desplazamiento, debe seleccionarse el icono pendrive y luego pulsar la tecla OK. En la nueva pantalla, debe seleccionarse, utilizando las teclas de desplazamiento, la opción descarga y luego debe pulsarse la tecla OK. En esta otra pantalla, debe seleccionarse, utilizando las teclas de desplazamiento, la opción descarga USR y luego debe pulsarse la tecla OK. El equipo iniciará el proceso de descarga y mostrará un mensaje de confirmación al finalizar, tras lo cual debe pulsarse la tecla OK. Finalmente, debe pulsarse la tecla ESC tantas veces como sea necesario, hasta volver a la pantalla principal, con lo cual puede quitarse el pendrive del equipo. En el segundo paso, debe conectarse el pendrive, en el equipo al cual desea transferirse la información de usuarios, descargada del equipo anterior. Luego, debe mantenerse pulsada la tecla menú, hasta que aparezca en pantalla, el menú de configuración del equipo. Con las teclas de desplazamiento, debe seleccionarse el icono pendrive, y luego pulsar la tecla OK. En la nueva pantalla, debe seleccionarse, utilizando las teclas de desplazamiento, la opción cargar, y luego debe pulsarse la tecla OK. En esta otra pantalla, debe seleccionarse, utilizando las teclas de desplazamiento, la opción carga USR, y luego debe pulsarse la tecla OK. El equipo iniciará el proceso de carga, y mostrará un mensaje de confirmación al finalizar, tras lo cual debe pulsarse la tecla OK. Finalmente, debe pulsarse la tecla ESC tantas veces como sea necesario, hasta volver a la pantalla principal, con lo cual puede quitarse el pendrive del equipo. Por último, se realizará la explicación de cómo debe operarse la carga y descarga de usuarios, utilizando un pendrive, en un equipo con pantalla en blanco y negro. En primer lugar, debe conectarse el pendrive, en el equipo donde se han dado de alta y registrado, las huellas de todos los empleados. Luego debe pulsarse la tecla menú, para poder ingresar al menú de configuración del equipo. Con las teclas de desplazamiento, debe seleccionarse la opción Gestión USB, y luego pulsar la tecla OK. En la nueva ventana, debe seleccionarse, utilizando las teclas de desplazamiento, la opción Descargar usuarios, y luego debe pulsarse la tecla OK. El equipo iniciará el proceso de descarga, y mostrará un mensaje de confirmación al finalizar. Finalmente, debe pulsarse la tecla ESC tantas veces como sea necesario, hasta volver a la pantalla principal, con lo cual puede quitarse el pendrive del equipo. En el segundo paso, debe conectarse el pendrive, en el equipo al cual desea transferirse la información de usuarios, descargada del equipo anterior. Luego, debe pulsarse la tecla menú, para poder ingresar al menú de configuración del equipo. Con las teclas de desplazamiento, debe seleccionarse la opción Gestión USB, y luego pulsar la tecla OK. En la nueva ventana, debe seleccionarse, utilizando las teclas de desplazamiento, la opción Carga usuarios, y luego debe pulsarse la tecla OK. El equipo iniciará el proceso de carga, y mostrará un mensaje de confirmación al finalizar. Finalmente, debe pulsarse la tecla ESC tantas veces como sea necesario, hasta volver a la pantalla principal, con lo cual puede quitarse el pendrive del equipo. Debe aclararse que es posible realizar cualquier combinación de transferencia de usuarios entre los equipos disponibles, usando la PC y un pendrive. En cada caso, debe tenerse en cuenta los métodos de carga y descarga, explicados anteriormente.